parte de lo que es mezclas asfálticas. Hoy vamos a ver la última clase y ya no retomamos más este tema. Bueno, lo que vamos a ver hoy es lo que hubiésemos hecho en el laboratorio para lo que sería el práctico de dosificación de mezcla asfáltica, ¿sí? El práctico hacíamos una parte en aula, donde veíamos algunas de las presentaciones que vamos a ver ahora, y después eso que veíamos en aula, lo replicábamos en el laboratorio, repartido en normalmente 3 grupos, dependiendo la cantidad de alumnos. Bueno, obviamente vamos a tratar de explicar y mostrar en fotos y algunos videos todo eso que hubiésemos visto en el laboratorio y que por esta situación no podemos verlo ahora. ¿Con qué comenzábamos? Bueno, obviamente con la determinación de la granulometría de los materiales y de la mezcla, o mejor dicho, la granulometría de los agregados y de la mezcla entre ellos. En una primera etapa, si bien esto no lo hacíamos en el laboratorio, ya teníamos los datos, ustedes ya han realizado granulometrías en otras materias, pero tenemos como dato la granulometría de uno de los agregados, estoy marcando allí con el mouse, un tamaño 619, es un triturado. El otro agregado que utilizábamos era un 0,6, también triturado, y la granulometría correspondiente al 0,6. Y aquí está presente la granulometría de una arena silicia, ¿sí? Que es real, pero que a la hora de utilizarla, digamos, para la mezcla, no incorporamos en ningún porcentaje, es decir, no se colocó arena silicia en la mezcla. Este es, digamos, una mezcla real, esta es una mezcla real, la que realizamos por allá por el 2019. No colocamos arena silicia, vamos a hacer algún comentario al respecto. La arena silicia viene de, digamos, canto rodado, extraída de río, cantera seca, cantera húmeda, debería ser de cantera seca, por la normativa ambiental. Presenta el inconveniente la arena silicia, y vamos a hacer un paréntesis, no para todas, pero el principal inconveniente que presenta es que al ser de canto rodado, es más fácil que entre sí, entre las partículas de arena silicia, rueden una con respecto de la otra, ¿sí? A diferencia del triturado, y eso facilita lo que es el agüellamiento, ¿sí? Una de las razones por las cuales se recomienda no colocar arena silicia, y repito, entre comillas, no para todas, es esa situación la que acabo de describir recién. La normativa de vialidad nueva establece la incorporación 0% de arena silicia, ¿sí? Es decir, no permite incorporación. Esto tiene que ver con una influencia de muchas de las arenas del río de Paraná, llamada Arena Paraná, que es una arena bastante fina, ha recorrido muchos kilómetros, es bien redondeada. Bueno, tiene ciertas características que sí tienen un gran potencial de agüellamiento en las mezclas asfálticas. Pero existen otras arenas silíceas que por la ubicación y por su composición no son o no presentan esa dificultad que presenta esta que recién les mencionaba. Eso se mide a través de un ensayo que se llama angularidad, no vamos a entrar en detalle, pero la salvedad que quiero hacerle es, las arenas silíceas presentan cierta influencia en el agüellamiento de las mezclas asfálticas, ¿sí? Algunas son muy perjudiciales, otras no tanto. ¿Debe limitarse la cantidad de arena silicia a colocar? Sí, debe limitarse. Por ahí el 0% es muy estricto para algunas arenas, ¿sí? Y en otras está bien porque son, digamos, muy redondeadas o tienen este efecto negativo o no deseado que les decía recién. ¿Por qué les hago esa referencia? Porque
he visto y pueden llegar a ver dosificaciones de mezclas asfálticas con un porcentaje muy elevado de arena sílice. Y bueno, y como la que vamos a hacer ahora nosotros, donde no tiene arena sílice. Tiene que ver con eso, ¿sí? La normativa nueva no lo permite, y en algunas situaciones era excesiva la cantidad que se colocaba, sea del tipo que sea. No sé si se ha comprendido esta salvedad. Sí, profesor. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para empezar a mezclar los agregados? Tenemos las granulometrías, como les decía, de cada uno de ellos, ¿sí? Y en esta otra parte de aquí es qué cantidad vamos a colocar en porcentaje de cada uno de ellos. Podemos tener la presencia de cal, no hemos hecho en este caso. Normalmente la cal se recomienda que tenga un 1% aproximadamente, entre 0 y un 1%, 1,5%, porque genera ciertos beneficios a la mezcla, dotándola de mayor estabilidad y de mayor durabilidad a la mezcla, producto de que la cal tiene una afinidad eléctrica con los agregados, ¿sí? Que es favorable o que interfiere en la adherencia del agregado con el asfalto, ¿sí? En presencia de agua, la cal actúa y aumenta o mantiene, más que aumenta sería mantiene, la adherencia entre entre el agregado y el asfalto. Si alguien levantó la mano, si quiere hacer una pregunta. Sí, ingeniero, le hago una consulta. ¿Eso dijo que eran los porcentajes pasantes o los tamices? Exactamente. Esto es aquí la granulometría, el pasante de cada uno de los agregados. Bueno, ese comentario respecto a la cal, 61906, estos porcentajes normalmente surgen de la experiencia, no está establecido, digamos, podemos optar por distintos porcentajes, ya vamos a ver por qué, digamos, más o menos rondan esos valores, y lo que les decía, podemos hacer intervenir una cierta cantidad de arena silicio, no, acá hemos puesto 0. Entonces, el producto, por ejemplo, el tamiz 3/4, el tamiz media, vamos a tomar el 4. El tamiz 4, ¿sí? El tamiz 4 por el 45%, 0,9 por 45%, bueno, acá está redondeado 0%, ¿sí? Sería 0,0 y algo. Tomemos otro, por ejemplo, el 96,8% del 0,6 por el 55% de 0,6 es un 53%, ¿sí? Está sin decimales allí. Y así con cada uno de ellos, es decir, el pasante de ese tamiz para ese agregado por el porcentaje interviniente me da el valor que tenemos en esta fila y en esta columna. Luego, sumando toda la fila, es lo que la sumatoria de cada uno de los agregados va a aportar en pasante en ese tamiz, por ejemplo, en el 4. 0 va a aportar el 6,19, un 53 el 0,6 y 0, la arena silicia obviamente no le hemos puesto. Entonces, aquí en verde, la sumatoria de esos tres es 53,64, bueno, ahí está, digamos, con decimales. Así hacemos con cada uno de ellos. ¿Y qué nos interesa de esto? Bueno, esta sería la granulometría resultante de la mezcla de los agregados que he propuesto con estos dos porcentajes, 45 y 55. Esta mezcla resultante debe encontrarse dentro de los límites que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, aquí en celeste están ubicados los límites de Vialidad Nacional del 2017, que los hemos visto en la clase pasada. En blanco son valores que no están especificados en vialidad, ¿sí? Pero que son tamices importantes y que deben, de alguna manera, digamos, establecerse algún límite para luego poder graficar la curva granulométrica resultante con más cantidad de puntos. Entonces, el 16 se propone, estos dos valores suelen ser recomendaciones o por experiencias, ¿sí? 22,40, por eso están en blanco, allí lo mismo para el 100%. Y en el de media tampoco estaba la especificación, pero vialidad del año 98 sí estaba, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Bueno, para completar
una mayor cantidad o un número de tamices que me permitan hacer una curva, la gráfica de la curva granulométrica, un poco más completa. Entonces allí la estamos viendo. En verde, ¿sí?, la curva granulométrica resultante de la mezcla de los dos agregados o de los dos tamaños agregados que hemos colocado, 619 y 06. ¿Y por qué es importante graficarla? Porque podemos ver, más allá de que acá podemos comparar los valores entre los extremos y el medio, podemos observar que se encuentre dentro de las curvas límite que están dibujadas en negro con triángulos y círculos en la superior e inferior. ¿Sí? De esta manera habremos conformado la curva granulométrica de la mezcla de los agregados o de las fracciones de agregados para que encuadre dentro de las curvas límites propuestas, en este caso, para una mezcla asfáltica convencional, ¿sí? Una mezcla asfáltica, una CAC de 19 o de 20 es la misma nomenclatura. ¿Se ha comprendido esto? Sí. Esto nos va a permitir hacer ¿qué? Bueno, mover estos valores, automatizando la planilla Excel, que es muy simple, mover estos dos valores de forma tal que esta curva vaya moviéndose hacia arriba o hacia abajo para que encuadre dentro de estos límites, y en función de cómo se vaya encuadrando y qué holgura nos dé estos porcentajes que pongamos aquí, nos va a permitir poner un poco más de 619 o 0,6. Es decir, esto surge por recomendación, el 45-55, pero también surge porque es necesario que la curva verde esté dentro de las dos curvas negras. Si eso no es así, tengo que mover estos dos valores de forma tal que encuadre. Y si moviéndolos aún no encuadrara, deberé cambiar los tamaños de los agregados o de alguna cantera, porque no siempre las granulometrías individuales, ¿sí?, del 0,6 y del 6,19 se mantienen constantes, por un lado, y de una cantera a otra también varía. Entonces, puedo cambiar de cantera, puedo cambiar de tamaño agregado, agregando, por ejemplo, un intermedio que sea un 0,3 o un 6,12, dependiendo de la necesidad que tenga para poder conformar esta curva. Es decir, esta curva la logro mezclando los agregados que necesite y en los porcentajes que necesite para poder conformar. Bien, luego de ello, pasamos ya a la determinación de la cantidad de los materiales que necesitamos para elaborar las diferentes probetas, ¿sí?, y para hacer la metodología Marshall que les mencioné en la clase pasada. Una probeta aproximadamente tiene alrededor de 1.250 gramos. La normativa establece entre 1.100 y 1.300. Un valor normal de trabajo son 1.250 gramos. Este porcentaje que está allí, 5,1% de asfalto, es uno de los 3 o 4 porcentajes con los cuales vamos a realizar la dosificación. Recuerden que yo les había mencionado que hacemos diferentes pastones con diferentes porcentajes. Bueno, este es uno, el de 5,1. Si de los 1.250 gramos, 5,1 son de asfalto, el resto, 94,9, es de agregado. ¿Sí? Entonces, de los 1.250 gramos, al 5,1%, 63,8 serán de asfalto, y de los 1.250, 1.186,3 gramos serán de agregado. Estos 1.186,3 gramos de agregado tienen que repartirse entre el 45 del 6,19 y el 55 del 0,6 visto antes, ¿sí? Son las proporciones que hemos dado. Es decir, estamos armando la probeta. Luego, estos 533,8 gramos que representan el 45 del 6,19 tienen que repartirse entre la granulometría correspondiente al agregado, ¿sí? Creo que estábamos viendo el 6,19, ¿sí? Estos 533 gramos tienen que repartirse entre la granulometría del 6,19. Esos valores que marcaba recién son valores de pasante. Los valores retenidos surgen de la diferencia, es decir, el tamiz 3/4, ya no pongo el pasante, sino es el que retiene un 6,2. Si retiene un 6,2, ese 6,2
respecto a los 533,8 son 32,9 gramos. El pasante 3/4 retenido media, es decir, el retenido media, retiene el 46,7. El 46,7 de 533,8 es 249,2. Y así con cada uno de los restantes tamices. El pasa media retiene 3/8, retiene 21,8, 21,8 de los 533 es tantos gramos. Y con el 0,6 hacemos exactamente lo mismo, pero ya no con el valor anterior, sino con 652,4. Es decir, determinamos para cada uno de los tamices qué cantidad aporta, ¿sí? Aporta porque lo retiene, de ese material. Del 619, ¿sí? Retiene 4, para el 619 son 130,6 gramos. Y en el caso del 0,6 son 20,7 gramos. Es la misma fracción, ¿sí? Pero uno lo aporta el 619 y el otro lo aporta el 0,6. Para arriba el 0,6 no tiene, 3/4 media no tiene, y el 619 por debajo del 4 tiene muy pequeña cantidad. ¿Se ha comprendido esto? Obviamente que la sumatoria de todos estos valores tiene que ser igual a la totalidad que tenemos allí, y la sumatoria de todos estos valores del 606 tiene que ser igual a la totalidad que tenemos allí. Y así hemos sacado la cantidad de cada uno de los pesos de las fracciones que aporta cada uno de los agregados. ¿Por qué nos interesa eso? Porque esos valores que estaban recién, que hemos mostrado, están acá copiados de nuevo, ¿sí? Para el 619, para el 06, pero esto corresponde a una probeta, ¿sí? Nosotros deseamos y necesitamos al menos 4 probetas, ¿sí? 3 de ellas las vamos a compactar y una la vamos a dejar suelta, es decir, no las vamos a compactar porque vamos a hacer con ella el ensayo Rice. Bueno, si son 4 y acá tenemos 1, básicamente este valor por 4 y ahí tenemos la totalidad. Es decir, cuando vayamos al laboratorio, o cuando si hubiésemos ido, del retenido 3/4 del 619 para el porcentaje 5,1 hubiésemos pesado 131,74 gramos. ¿Sí? Repito otro ejemplo. Para el 619, el retenido 3/8, para el pastón de 5,1 hubiésemos pesado 466,13 gramos. Y así para cada uno de las distintas fracciones o tamices de cada uno de los agregados. Y en el caso del cemento asfáltico, habíamos dicho que se necesitaba 63,8 gramos para una probeta, para el 5,1%, con lo cual para 4 probetas serán 255 gramos. Es decir, todo esto que está aquí en amarillo, ¿sí? La parte de arriba y el asfalto, es lo que hubiésemos mezclado en la siguiente imagen que vamos a ver aquí, ¿sí? Es decir, todos estos agregados pesados para 4 probetas y esta cantidad de asfalto es la que vemos en estas dos fotos que están acá, ¿sí? Y allí empezamos a hacer la mezcla, empezamos a mezclar esos agregados, ¿sí? Esos materiales. Por un lado, los agregados han sido previamente calentados a la temperatura de mezclado en otro equipo, ¿sí? En una estufa. Lo que están viendo acá es el horno que tenemos en el laboratorio, es el horno para hacer la mezcla. Este horno tiene pared doble, es decir, tiene una pared interior y otra exterior, que es hueca, en donde en el interior tiene aceite, bueno, tiene un líquido que permite que al incorporarle calor con un quemador o con resistencias eléctricas en la parte inferior, la temperatura sea uniforme en todo el equipo y no solamente en la parte inferior donde tiene la llama directa o el contacto con la resistencia. Luego, en la parte central, colocamos la cantidad de asfalto, los 255 gramos, pesándolos, ¿sí? Los colocamos y comenzamos a realizar la mezcla. Fíjense que acá se alcanza a apreciar que el asfalto estaría en una situación líquida, es decir, ha sido también previamente calentado. Y una vez que ha sido previamente calentado, la cantidad de 255 gramos es vertida para realizar la mezcla. Realizamos la mezcla y se empieza a observar que los agregados empiezan a recubrirse con
el asfalto, ¿sí? Porque va cambiando la coloración. Fíjense acá que se observa, digamos, más agregados cubiertos, en donde algunas partes aún todavía no están cubiertos, y lo que debemos hacer es seguir mezclando hasta que la totalidad quede cubierta. Normalmente se recomienda que este tiempo no supere los 15 minutos de mezclado. Podría darse la situación, aquí estamos realizando el 5,1%, podría darse la situación de que hagamos un caso extremo. En vez de realizar una probeta 5,1, realizamos una probeta con 2% de asfalto, un 2, nada más. Entonces, muy probablemente, adrede, estamos realizando esa prueba, el 2% sea insuficiente para que recubra todos los agregados. Y por más que los mezclemos y los mezclemos y los mezclemos, posiblemente no logremos que el asfalto recubra toda la superficie del agregado porque es insuficiente, ¿sí? Lo que estoy marcando es que para este porcentaje se logra aproximadamente recubrir todo, para un porcentaje cercano también se va, por inferior y cercano se va a lograr recubrir, y superior y también cercano se va a lograr recubrir. Pero una situación inferior muy extrema posiblemente se dificulte o no se logre hacer una mezcla adecuada. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. ¿Qué hacemos con esa mezcla que obtuvimos recién en el horno? Bueno, previamente los moldes, ¿sí? Que acá hay una foto un poco más ampliada, el molde, que tiene 3 partes, son calentados, ¿sí? En una estufa a la temperatura de la mezcla. ¿Por qué? Porque la mezcla que está con temperatura en el horno es vertida dentro de los moldes, y si los moldes se encontraran fríos, ¿sí? En 1250 gramos, interferirían en la temperatura de la mezcla. Entonces, los moldes también son calentados. Este material que está dentro del horno es extraído, es pesado en una balanza de platos, por ejemplo, como se observa allí, y una vez que se obtienen los 1250 gramos, es vertido dentro del molde. Una vez que se ha vertido dentro del molde, se hace una pequeña distribución con un varillado, con 15 varillados, o puede ser con el mismo dispositivo de mezclado que sería un cucharín, ¿sí? Para distribuir la mezcla. Se colocan algunos papeles para que sobre la superficie de la mezcla y en la parte inferior antes de colocar la mezcla, para que la mezcla no se pegue en la parte inferior de la base del molde y tampoco se pegue cuando lo llevemos al siguiente paso, que es la compactación. Todo esto que tiene la mezcla adentro, tiene los 2 papeles en la parte de abajo y en la parte de arriba, es llevado al equipo de compactación, y en el equipo de compactación se aplican 50 o 75 golpes por cara. Eso está dado en función de la especificación, ¿sí? Se aplican los 50 golpes o los 75, luego se gira el molde, se gira y se vuelve a compactar. Una vez que están compactadas las 2 caras, se extrae todo, se saca la parte superior y la parte inferior, la mezcla compactada queda en este anillo que se está viendo allí, estoy marcando. En ese anillo es el molde propiamente dicho, la parte de arriba se llama collarín y la parte de abajo se llama base. Una vez que eso se ha realizado, se deja enfriar aproximadamente una hora y media a temperatura ambiente. No hay que dejar que llegue a la temperatura ambiente, porque si se enfría lo suficiente, no se va a poder desmoldar, ¿sí? No se va a poder desmoldar la probeta que está dentro del molde. Con un dispositivo desmoldador que es mecánico, se coloca un plato sobre la superficie de la probeta y se desmolda, y las probetas quedan como estamos viendo allí en la foto inferior. ¿Sí? Allí tenemos... Y adelante. Le hago una consulta. ¿Por qué cuando se llega a temperatura ambiente no se podría desmoldar? ¿No se usa algún desencofrante o algo de eso? No. Las probetas, los moldes, recuerden que han sido calentados, con lo cual colocar algún desencofrante, digamos, no podría ser. Estamos hablando de 170, 180 grados, ¿sí?
tendríamos problemas de que se evaporaría, bueno, gases y demás. Además, un desencofrante normalmente es aceitoso, ¿sí? Y estaría interfiriendo en la mezcla, porque recuerden los aceites y las resinas que estarían mezclándose con el asfalto, que son afines, digamos, tienen el mismo origen. ¿Y por qué no enfriarse completamente? Porque si se enfría completamente, se genera una adherencia muy elevada entre la mezcla y el molde, y no es posible, o mejor dicho, va a dificultar muchísimo la extracción, y puede ser tanto que si le aplicamos una fuerza muy elevada para poder desmoldarlo, rompamos el material, ¿sí? O el equipo para tratar de sacar. Algunas teorías o por algunos lugares lo que hacen es todo este equipo lo meten en agua 5 minutos, lo sacan y lo desmoldan. Algunos argumentan que eso no, porque el agua se mete dentro de la mezcla y daña la mezcla. Bueno, algunos dicen que sí, pero para no entrar en esa discusión, lo que hacemos es dejarlo 1 hora aproximadamente, dependiendo obviamente de la temperatura ambiente. Un día de invierno muy frío, posiblemente en 30 minutos ya esté, o menos. Y se hace un desmoldado, ¿sí? De la probeta que está dentro del molde. No sé si se comprendió la consulta. Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, este procedimiento que hicimos la mezcla y que hicimos la compactación de 3 probetas, lo hemos realizado para al menos 3 pastones, ¿sí? 4,9, 5,1 y 5,5, supongamos, ¿sí? Que así dividíamos en 3 grupos para que fueran al laboratorio. Un grupo realizaba el pastón de 4,9, el otro de 5,1 y el otro de, por ejemplo, 5,5. Entonces, cada grupo moldeaba 3 probetas, ¿sí? Y en cada uno de esos grupos se moldearon 3 probetas y una, en vez de compactarla, ¿sí? En vez de colocarla en el molde y compactarla, se extraía del horno, que está mezclada, y se la dejaba enfriar, agitándola, moviéndola para que no se digamos, enfríe y quede aglomerada, sino que se enfríe y quede suelta. Siempre les doy el ejemplo del praliné. Y esa mezcla que tiene aproximadamente el peso de una probeta, la dejamos para el ensayo Rice, que viene a posteriori y ya lo ven. Con esas probetas que hemos obtenido, ¿sí? Lo que hacemos es pesarlas al aire. Acá la estamos pesando sumergido, pero antes de hacer esto la pesamos en la balanza, pesamos al aire. Obviamente que se ha calculado que tenga 1250 gramos, pero no es exacto, varía y se mueve dentro de ese valor. Vamos a ver allá algunos valores que obtuvimos realizándolo. Se toma la altura de la probeta en 3 puntos. Ustedes piensen que el diámetro es constante porque está contenido dentro del molde. Pero si colocamos un poco más de material o un poco menos de material, lo que va a variar es la altura de la probeta, ¿sí? El diámetro es constante y lo que varía es la altura. Entonces se toma la altura de la probeta en 3 puntos, separados 120 grados, y se hace un promedio de la altura. Luego ese promedio de la altura nos va a servir para hacer una corrección que cuando llegue se las voy a mencionar. Entonces pesamos al aire y luego se hace un peso sumergido, ¿sí? Se determina el peso de la probeta sumergida. El peso de la probeta, ¿sí? Al aire menos el peso sumergido, ¿sí? Es el peso del líquido desalojado, digamos, que no se desaloja, sino que es por diferencia de peso, es el empuje de abajo hacia arriba, igual el volumen de líquido desalojado, y eso será el volumen de la probeta. El peso de la probeta dividido el volumen de la probeta me está dando lo que les he mencionado varias veces como la densidad Marshall. Es decir, es el peso dividido el volumen, pero ese volumen considera el aire, es decir, los vacíos que tiene la mezcla, la probeta, en su interior. Bien, una vez realizado eso, otro de los pasos es la determinación o la realización del ensayo Rice, que es el peso específico de la mezcla, ¿sí? ¿Esto qué considera? Bueno, es el peso de la mezcla dividido el volumen de la mezcla, pero sin los vacíos, es decir, sin aire.
Como la mezcla es un material, digamos, suelto, como se está viendo allí, ¿sí? No es posible determinarla de las formas, digamos, convencionales. Hay que hacer otro ensayo. Entonces, viene aquí la aplicación de este ensayo para determinar el volumen de la mezcla. Esta mezcla suelta que está acá es la mezcla que le decía del el peso de una probeta, ¿sí? Es la cuarta probeta que no compactamos. Entonces, lo que hacemos es, ese peso de la probeta lo pesamos, y ese es el peso inicial, es el peso de la muestra. Si esa mezcla suelta la colocásemos dentro de este Kitasato, que es este frasco de vidrio, con un agua, con el agua allí, si colocamos esta mezcla suelta, ¿qué pasaría? Saldría del Kitasato. Esa agua que está saliendo es igual al volumen, a la sumatoria del volumen de cada uno de los agregados que fueron introducidos, agregados pintados de asfalto, que fueron introducidos dentro del Kitasato. Pero estaríamos cometiendo un error, porque estos agregados, ¿sí?, que estamos introduciendo tienen aire, tienen vacíos. Entonces, lo que hacemos es no colocarlos directamente dentro del Kitasato con agua aquí, sino que colocamos una fracción pesada, que es la que le dije que es el peso inicial, colocamos dentro del Kitasato, colocamos una cierta cantidad de agua, extraemos con una bomba de vacíos el aire que tiene, ahí se está, creo, observando a trasluz un poco las burbujas que empiezan a salir a medida que la bomba de vacío va chupando, va extrayendo, y una vez que eso ha pasado, ¿sí?, alrededor de unos 10 minutos, se coloca nuevamente agua, ¿sí?, sobre dentro del Kitasato, y se toman ciertas lecturas que la vamos a ver a continuación. Esas lecturas son las que nos van a permitir determinar el volumen de la mezcla, y el peso ya lo conocíamos, que fue el peso inicial. ¿Cómo queda el Kitasato una vez que se ha extraído el aire y que se ha enrasado con agua? Bueno, queda con esta coloración, ¿sí?, una coloración más grisácea. ¿Por qué? Porque el agua, bueno, se ha, digamos, ensuciado un poco con la presencia de los agregados, y se hace un enrasado del agua con un recipiente que se hace por vacío, digamos, hasta un calado que tiene esa especie de cañito o manguera que está allá adentro. Entonces, esto que están ahí en punto es lo que les he explicado, ¿sí? ¿Y cómo es la determinación? Bueno, el RAIS, ¿a qué es igual? Es igual al peso de la mezcla, ¿sí?, que pesamos inicialmente, ¿sí? Y es la diferencia entre el peso del Kitasato con agua inicial, ¿sí?, es ese que está allí, más la mezcla, menos el peso del Kitasato más la mezcla, una vez que se ha sacado las burbujas de aire, ¿sí? Es decir, entre el paréntesis que está acá y esto otro, la diferencia es que acá esto tiene aire, y acá este proceso ya, después de sacar el aire, ya no lo tiene, ¿sí? Si yo agrego este agregado con el asfalto dentro del Kitasato, se va un volumen, que era lo que yo les mencionaba acá. Si agregaba acá, se va un volumen. Al irse, ese es el volumen de la mezcla, pero tenemos un error. Ese error es sacándole el aire, ¿sí?, que es la diferencia de hacer esta regla. ¿Se ha comprendido esto? Así determinamos el peso específico, es decir, el peso de la mezcla dividido el volumen de la mezcla sin aire. Bueno, el cálculo de los vacíos, si el RAIS no tiene aire y el Marshall tiene aire, la diferencia sobre el RAIS por 100 es el porcentaje de vacío, ¿sí? Hemos hablado qué pasa cuando los vacíos son bajos y son altos con respecto a la exudación y a la sobrecompactación, lo hemos mencionado en fotos anteriores, ¿sí? También hemos mencionado cuáles son los vacíos, o mejor dicho, cuáles son las partes componentes de la mezcla o de una probeta, los vacíos, el asfalto, los agregados. ¿Cómo calcularíamos los vacíos llenos de asfalto? Que es la densidad Marshall por el porcentaje de asfalto.
Los vacíos del agregado mineral lo hemos visto esquemáticamente, ¿sí? Son los vacíos más el asfalto, es decir, si tenemos los vacíos residuales más los vacíos con asfalto que calculamos recién, son los vacíos del agregado mineral. Recuerden las fotos y los esquemas que vimos en la clase pasada. Y la relación betún-vacío, que es los vacíos llenos de asfalto sobre los vacíos del agregado mineral por 100, expresado en porcentaje. ¿Por qué hacemos todo esto? Porque con todos estos valores vamos a poder calcular y graficar las 6 gráficas que mostramos en la clase pasada. Hasta allí hemos visto lo que son relaciones volumétricas. Están faltando las 2 relaciones mecánicas. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Profe, ¿podría recordar qué eran los vacíos llenos de asfalto? Los vacíos llenos de asfalto son aquellos vacíos que han sido ocupados por asfalto, ¿sí? Porque el asfalto ha recubierto los agregados, pero hay una cierta cantidad que ha ocupado un vacío, ¿sí? Ese es conceptualmente los vacíos con asfalto. Y los vacíos residuales son los vacíos que obviamente son con aire, es decir, no tienen nada, es aire. En las filminas anteriores de la clase pasada teníamos un esquemita, digamos, gráfico que muestra esquemáticamente bien claro esto. ¿Se ha comprendido? Sí, ingeniero. Bien. Ya ingresando a lo que les decía, a la determinación mecánica, a los parámetros mecánicos, hablamos de estabilidad y fluencia. De realizar el ensayo de las probetas en la prensa Marshall, ellas deben acondicionarse en agua a 60 grados, de acuerdo a lo que establece la norma, durante 1 hora. Son las condiciones más desfavorables a las que la norma menciona para hacer el ensayo. Estas probetas que han estado aquí en agua durante 1 hora, fíjense que tienen distinta numeración. La 1, 2 y 3, por ejemplo, serán las probetas del grupo de porcentaje de 4,9% de asfalto. La 4, 5 y 6 será el siguiente porcentaje. La 7, 8 y 9 será el siguiente porcentaje, ¿sí? Entonces, ensayamos las 9 probetas, o las 12, de acuerdo a la cantidad de pastones que hayamos hecho, todas juntas. ¿Y qué medimos acá? Medimos con este aro la estabilidad, es la carga, y con este flexímetro está midiendo el acortamiento del diámetro una vez que accionamos la prensa, y la prensa va de abajo hacia arriba, ¿sí? Aplicando una carga diametral. Aplica la carga. Entonces, aplica la carga diametral, la probeta opone resistencia a ser, digamos, deformada. Esa oposición que brinda la probeta, que brinda el material, está registrada en carga en el aro dinamométrico, ¿sí? Que no registra la carga del aro, sino que registramos la deformación del aro con el flexímetro, y que a través de, digamos, la calibración del aro es posible determinar esa deformación a qué carga equivale. Cuando el aro, ¿sí? O el flexímetro que está registrando la deformación del aro, acuse que no hay más toma de carga, es decir, hemos entrado en el periodo de la fluencia del material, ¿sí? Esa es la carga que se registra, esa es la carga de estabilidad. Y en ese momento se lee cuál es la deformación que tiene la probeta, y esa es la fluencia. Es decir, se hace una lectura simultánea de la carga y simultánea de la fluencia, porque el equipo no se detiene, sino que continúa, ¿sí? Entonces, normalmente esto se realiza con 2 operarios. Uno que lee la estabilidad y el otro que lee la fluencia, ya que el equipo continúa aplicando carga, continúa aplicando la deformación. ¿Por qué hicimos la corrección por altura? O mejor dicho, ¿por qué tomamos la altura de las probetas y para qué me sirve? Sirve para hacer una corrección. ¿Por qué? Porque si la probeta varía la altura porque se ha colocado una cierta cantidad de gramos de más o de menos respecto
de lo que sería el peso ideal de la probeta, ¿sí? Significa que acá tiene más o menos altura. Si en la probeta se aplica una carga diametral y la probeta tiene más o menos altura, si tiene más altura, habrá que aplicar más carga para poder romperla, con el cual el factor de corrección es menor a 1. Y si tiene menos altura, habrá que aplicar menos carga, con lo cual el factor de corrección es mayor a 1. Se establece cuál es la altura ideal que debería tener la probeta, que si mal no recuerdo es 63,5 milímetros. Es decir, muy rara vez se obtiene una probeta de 63,5 milímetros, sino que se obtiene de un poquito más o de un poquito menos, y de allí surge la corrección por altura de la probeta. La corrección se hace acá, en el valor de la estabilidad. ¿Se ha comprendido esto? Sí, profe. Bien. Bueno, acá lo hemos comentado, la estabilidad de la máxima carga. Esta es la prensa que tenemos en el laboratorio. Esta es una prensa más vieja en otro lugar. La que tenemos aquí en el laboratorio es esta. Es la máxima carga, ¿sí?, que se registra en el aro dinamométrico cuando entramos en el campo de la fluencia. Y la fluencia de Marshall hemos dicho ya que es el acortamiento del diámetro máximo que sufre, máximo en el momento de la máxima carga, ¿sí? Porque si le seguimos dando carga, la probeta va a seguir deformándose por más que no tome carga. Bueno, una planilla típica que realizamos en el laboratorio, que le entregamos a la hora de hacer el práctico. Fíjense, este es el grupo de 5,4%. Bueno, acá es un asfalto modificado, no importa, pero la tabla es lo mismo. Las probetas se identifican, se pesan en aire, se pesan sumergidos, se hace la diferencia, se saca el volumen, se divide el peso de la probeta dividido el volumen de la misma y nos da la densidad Marshall, ¿sí? Luego, el ensayo Rice, el peso de la muestra, el peso del quitasato con agua, el peso del quitasato sin aire, las diferencias allí están indicadas, se obtiene el volumen de la muestra y el peso de la muestra dividido el volumen nos da la densidad Rice, o el peso específico, normalmente conocida como densidad Rice, ¿sí? Luego, con la densidad Marshall, promedio de las tres probetas y el Rice, es posible calcular los vacíos que presenta la mezcla. Luego, aquí en esta otra parte de aquí tenemos lo que es la determinación de la estabilidad. Fíjense que está la lectura en divisiones, porque lo que estamos leyendo es el flexímetro, ¿sí?, que lee la deformación del aro. Entonces está anotado en divisiones. El factor de corrección en función de la altura. Fíjense, estos valores son todos menores a 1. ¿Qué quiere decir? Que todas las probetas tenían un poco más de altura de 63,5. ¿Sí? Entonces, las divisiones, ¿sí?, multiplicado por el factor de calibración del aro. ¿Qué quiere decir? Que este aro estará calibrado y dirá que una división equivale, bueno, no sé, a 10 kilos, a 11 kilos, a 11,2, el valor que corresponda. Entonces, 87 divisiones, por ejemplo, por 11 kilos, serán tantos kilos por el factor de corrección 0,96. Entonces, finalmente, el valor de estabilidad es en kilos 721, como vemos ese ejemplo allí. Se registra la fluencia para el valor máximo de estabilidad cuando la probeta rompió. Y esta planilla se repite para cada uno de los pastones realizados. Con todas las planillas realizadas para cada uno de los pastones, se vuelca toda esa información, por ejemplo, en una planilla Excel, para empezar a obtener valores y las gráficas para poder obtener la dosificación final. Aquí tenemos 3 pastones, ¿sí?, de 1,4,2, 5,1 y 5,4. Se realizaron los pesos en aire, que son estos mismos valores que están, perdón, aquí, estos mismos valores, están transcritos acá. Obviamente que esto es un ejemplo, no son los mismos valores que esto, ¿sí? Esta es otra dosificación, pero son los que se transcriben acá. Los pesos sumergidos, los volúmenes, la densidad Marshall, es decir, esto que hicimos acá, está hecho acá, automático. La densidad Marshall de este porcentaje de asfalto se hacen 3 probetas porque alguna puede tener un error,
alguna puede llegar a descartarse, alguna no puede haber sido bien confeccionada, entonces se descarta. Bueno, se analiza para no quedarse con un solo valor de una sola probeta. Aquí está copiado los valores del ensayo Rice, se obtiene la densidad Rice, se obtienen los vacíos, el promedio de los vacíos para este porcentaje de asfalto. Este mismo procedimiento se realiza para cada uno de los porcentajes. Y en la parte de abajo, ¿qué tenemos? Tenemos la afluencia leída en cada una de las probetas para el 4,2, por eso está marcado aquí en amarillo, siguiendo, digamos, la misma línea del porcentaje 4,2, la afluencia promedio que tenemos allí. Luego las divisiones leídas en la estabilidad, las divisiones 162 por el factor del aro, que es el factor de calibración, ahí tenemos 11,76, por la corrección por altura, nos da la estabilidad finalmente de esta probeta, de la probeta 1. Si hacemos lo mismo con las 3, obtenemos el promedio, ¿sí? Y bueno, calculamos los vacíos del agregado mineral, el promedio y la relación betún-vacío y el promedio, como vimos en las fórmulas anteriores, ¿sí? Eso lo repetimos para cada uno de los pastones y lo que nos va a permitir es obtener las gráficas, que hemos visto gráficas ejemplo en la clase pasada, ¿sí? Entonces, con estas gráficas, ¿qué nos permiten? Hacer lo que vimos la clase pasada. Por ejemplo, para el 5,1% de asfalto, ¿qué es lo que se observa? Se observa que tenemos este valor de 2,52 densidad Marshall, por ejemplo. Luego, para el porcentaje 5,1 se observa, tenemos alrededor de 3,5 de vacíos, ¿sí? Para lo que es fluencia, alrededor de 3 milímetros. Lo que es estabilidad, el 5,1 presenta, bueno, aquí no se alcanza a ver, ¿sí? Volvemos a la tabla. 1.482 kilos, ¿sí? Es lo que estaría por acá. Los vacíos del agregado mineral, ¿sí? Alrededor del 16%, 16,2%, 16,3%. Y para la relación betún-vacío, cercanos al 80%. ¿Por qué leímos cada uno de estos? Bueno, porque en función de los criterios que mencionábamos en la clase pasada, es la elección del porcentaje óptimo. Por ejemplo, el 5,1 que hemos analizado, deberíamos ver si cada uno de esos valores que hemos leído están dentro de las especificaciones de vialidad. En donde el vacío del agregado mineral tiene que ser mayor al 14%, aquí estamos mayor al 14%, la estabilidad mayor a 1.000 kilos, estábamos en 1.400, lo que son vacíos entre 3 y 5, los vacíos estamos entre alrededor de 3,5, ¿sí? Cerca a 3,5. No hemos determinado la relación estabilidad-fluencia, es un parámetro que si bien se sigue exigiendo, técnicamente tiende a estar en desuso porque no aporta, digamos, un valor más que para mirarlo acá, a la hora del comportamiento no aporta mucho. No se ha determinado la cantidad de resistencia conservada, ¿sí? A través del test de Lotman, ¿sí? Acá no se ha realizado, pero lo hemos mostrado. Y la relación betún-vacío, fíjense, ronda, para lo que es capa de rodamiento, como máximo acá el 78%, y aquí estábamos nosotros en un 79% aproximadamente, aquí 79,2%, ¿sí? Estamos en un valor muy cercano, estos son valores reales, podría tomarse, digamos, la acción de modificar o tomar otro valor de porcentaje de asfalto, ¿sí? Y realizar el pastón, supongamos en vez de con un 5,1, un 5%, estamos hablando de 0,1%, y obtener los valores y revisar si ya encuadramos dentro del 78%, ¿sí? O modificar una pequeña cantidad de la granulometría, si es que esos rangos que teníamos entre las curvas límites lo permitían. Esas serían algunas de las acciones para lograr
intentar este 78%. De todas maneras, entre el 78 y 79,2, antes de realizar eso, lo correcto sería volver a realizar otro pastón con un 5,1 y chequear que todos estos valores se vuelven a repetir, porque siempre tenemos alguna pequeña diferencia. Si lo repetimos y nos da de nuevo 79%, bueno, sí, allí habrá que tomar alguna medida, como las que mencioné recién, para poder tratar de corregir el parámetro de relación betún-básica. ¿Alguna consulta hasta aquí? No. Bueno. Allí habría terminado lo que es el práctico de dosificación de mezcla fáltica, que si bien lo hemos resumido y al estar todos haciéndolo acá juntos y sin poder ir al laboratorio, en menos de una hora lo hemos visto. Pero esto normalmente lleva haciéndolo y en grupo alrededor de 6 clases, ¿sí? En función de cada uno de los grupos que va al laboratorio y estamos varias horas realizando todo esto. Lamentablemente no lo podemos hacer en forma práctica. Más adelante, el año que viene, si ya se puede realizar y alguien desea acercarse y aún todavía es alumno y puede ingresar a la facultad con el seguro de alumno, se puede llegar y puede observarlo y participar como para poder, digamos, de alguna manera mitigar esto de no haberlo podido ver presencialmente. Bien, esto entonces les decía, era el práctico de dosificación de mezcla asfáltica e ingresaríamos ahora a lo que sería el control de calidad de mezclas asfálticas. Si no hay ninguna pregunta de lo que es anterior, pasamos ya a este tema. El control de calidad de mezcla asfáltica, el método Marshall, no es solamente aplicable a la dosificación, sino que también es aplicable al control de calidad. Porque imaginen ustedes que una vez que hicimos esta dosificación, esa dosificación se la calibra a la planta elaboradora de mezcla asfáltica y la planta empieza a elaborar esa mezcla. Pero no significa que la planta no pueda tener alguna desviación. Con lo cual, deben tomarse muestras rutinarias, incluso todos los días o 2 veces al día, del material que se está produciendo, ¿sí? Se deben confeccionar probetas de la misma manera que hemos mencionado, compactándola, y hacerle las mismas determinaciones, estabilidad, fluencia, vacíos, relación betún-vacíos, bueno, todos los parámetros, y deben estar dentro de los rangos de tolerancia que están especificados en el pliego para cada uno de esos valores. Es decir, por ejemplo, la estabilidad fue diseñada con 1100 kilos. Bueno, hay una tolerancia que podrá estar en 1200 y podrá estar en 1000, ¿sí? Entonces, esa tolerancia es la que tienen para moverse y es la que debe chequearse, verificarse diariamente. O diariamente o lo que establezca, con el periodo que establezca el pliego. Bueno, no solamente los controles de calidad vienen de la mano de la realización de las probetas, sino que hay que controlar la temperatura de la elaboración de la mezcla y la temperatura de la compactación. Esta temperatura es en el momento de la elaboración y esta temperatura es la temperatura que está registrando la mezcla previamente a la compactación, es decir, detrás de la terminadora se está tomando la temperatura para que pase el equipo de compactación a posterior. Las muestras que se toman en el tramo deben ser tomadas detrás de la terminadora, se saca una muestra de la parte posterior de la terminadora, normalmente no les es muy agradable a la gente que está trabajando realizar esta tarea, porque genera que hemos sacado una muestra de aquí, deben traer y colocar material, ¿sí? Y eso se hace en forma manual. Pero lo hacemos, ¿por qué? Porque la muestra que sacamos de aquí es representativa de la granulometría y del material que se ha colocado y que está puesto en el tramo. Esta muestra que es extraída de allí, ¿sí? Se la puede y se la debe llevar al laboratorio y se puede confeccionar probetas nuevamente, sacarle las determinaciones que hemos mencionado,
se hace una recuperación de asfalto, ¿sí? De esta muestra que está acá y de la muestra que sacamos en el momento de la elaboración, ¿sí? No solamente es de aquí, también puede ser en esta situación. Esto es lo que vamos a ver a continuación, recuperación de asfalto. Y a la muestra recuperada vamos a ver cómo se le haría una granulometría, pero también se le pueden hacer otros ensayos como ahuellamiento, test de Lotman, etc. Medimos la temperatura de compactación en el tramo. Se debe verificar que no haya segregación de la muestra, de la mezcla, perdón, colocada en el tramo. Y una vez que está, digamos, densificada, se deben verificar las densidades, que vamos a ver cómo se extraen los testigos, y los espesores, que obviamente una vez que traemos el testigo, le medimos la altura. Aquí estamos controlando la temperatura de la mezcla una vez que llega al tramo, es decir, llegó en camión y se colocó en la tolva, ¿sí? Acá estamos controlando, con algunos años menos que ahora, pero estamos controlando la temperatura detrás de la terminadora. Acá está la terminadora, ¿sí? Que ha llegado a la mezcla, y esto en algún momento les mencioné que íbamos a ver una imagen respecto a esto, a la cantidad de gases que se observan de la terminadora en este momento, ¿sí? Más allá de ir y medir la temperatura y demás, hay algunas cuestiones visuales que no deben escaparse, ¿sí? Esto es una hermosa máquina de humo para los boliches, porque tiene demasiada cantidad de humo, ¿sí? Se está observando. ¿Qué puede estar pasando allí? Bueno, hay que ver primero la coloración del humo. Si esa coloración es blanca, como la que se está viendo allí, o es un poco azulada. Habíamos mencionado que si era un poco azulada, podría ser un exceso de temperatura, y ese exceso de temperatura me estaría dando un indicio de que la mezcla estaría pasada en temperatura y podríamos tener un problema de envejecimiento prematuro. Si es de esta coloración, también puede estar pasada en temperatura, pero lo que nos está indicando es la presencia de agua, la presencia de agua o en los agregados o porque no ha sido suficientemente secada en la planta, o que tenemos un día de mucha humedad ambiente, con lo cual la mezcla al estar a alta temperatura, la humedad ambiente se está evaporando por la temperatura de la mezcla, y si el vapor se observa en la parte posterior de la terminadora, ¿sí? Que acá no se alcanza a apreciar, quiere decir que o la superficie te presenta humedad, ¿sí? La superficie que no debería tener agua en el momento de la colocación de la mezcla, o nuevamente también que hay una humedad ambiente muy elevada y se está, digamos, produciendo este vapor de agua. Pero fíjense la cantidad de cosas que uno observando puede apreciar como control de calidad sin siquiera haber, digamos, colocado el termómetro en la mezcla todavía. Uno después, colocando el termómetro en la mezcla, puede argumentar que está sucediendo con un dato concreto lo que está observando. Acá se está extrayendo la mezcla que le decía detrás de terminadora, que nuevamente no es agradable porque se genera una cavidad que tiene que ser rellenada y es manual, pero es aconsejable tomar la mezcla en la parte posterior para poder hacer los controles que le mencionaba. Acá se está observando lo mismo, y acá se está observando cómo rellenan el espacio donde se extrajo la muestra. La extracción de testigos, ¿sí? Son con las extractoras de testigos de la misma manera que se han visto en hormigones, son normalmente extractoras un poco más pequeñas, que se extraen, digamos, con una broca, con un poco de agua para refrigerar la misma, y se saca el testigo. El testigo, ¿qué es lo que se observa? Se observa la presencia de agregados gruesos, la presencia de agregados finos, si están parejo la distribución de ambos, si en la cara inferior se observa la presencia de algún material adherido. Recordemos, o adelantemos más que recordemos, que esta capa asfáltica va colocada sobre una capa de base. La capa de base es un suelo o un granular. Para que esta mezcla asfáltica se adhiera sobre la superficie, debe ser colocado un riego de adherencia, que lo vamos a ver un poquito más adelante, o si no lo hemos mencionado hasta ahora, un riego de adherencia que justamente, como dice su palabra, adhiere la capa asfáltica a las capas que están inferiores. Entonces, al extraer el testigo, miramos la parte posterior, ¿sí? del testigo, y tenemos que ver que esté ese riego asfáltico. Si no lo vemos,
algo ha sucedido, o no se ha colocado o es deficiente, ¿sí? Y es fundamental la presencia del riego de adherencia de la capa asfáltica con la capa de base o las capas inferiores. Entonces el testigo nos está acusando muchas cosas, más allá de que le midamos la altura, que debe ser medida, y más allá de que le tomemos la densidad Marshall, que es uno de los controles que mencionábamos recién, ¿sí? Es importante la cantidad de información que nos brinda el testigo a la hora de extraer. Y lo que les mencionaba de la recuperación de asfalto, ¿sí? Dos preguntas. ¿Qué altura tiene la muestra esa de esa probeta? Y por eso, ¿con qué se tapa este hueco que queda sobre el asfalto? Bien, el espesor es el espesor que esté de diseño en el paquete estructural, que es lo que vamos a realizar con los métodos de diseño, ¿sí? Que a partir de mañana empezamos a ver algunos de ellos. Eso es el espesor y que debe ser controlado. La cavidad que se genera luego de la extracción debe ser rellenado con mezcla asfáltica nuevamente, ¿sí? Van a ver que le colocan hormigón, que le colocan un montón de cosas. ¿Por qué no sería aconsejable otro material? Porque tienen diferentes comportamientos. Si colocamos hormigón, por ejemplo, hay diferentes comportamientos. Entonces, la adherencia que va a haber entre las paredes de la mezcla asfáltica y el hormigón no va a ser la adecuada. Y al haber diferentes comportamientos, sobre todo en la parte térmica, se va a producir una separación, o se podría producir una separación entre el hormigón y las paredes de la mezcla. Y esa separación lo que va a facilitar es el ingreso de agua. Y si facilita el ingreso de agua, debilita las capas que están inferiores. Y si debilita las capas inferiores, por querer hacer un control de calidad, lo que hicimos es generar un bache, una rotura del pavimento. Entonces, el tapado de esto no tiene que ser una tarea de menor envergadura. Tiene que ser una tarea adecuada y a conciencia. Vamos a ver después algunos... Ingeniero, ¿sí? yo no he visto que tapen asfalto con hormigón, pero sí he visto muchos parches en calle de hormigón con asfalto. Eso, digamos, bueno, ahora le está diciendo que está mal, pero ¿por qué lo hacen? Mira, el por qué lo hacen, se los dejo para que ustedes lo imaginen, pero no debería. En realidad, se puede realizar una tarea de bacheo. Vamos a ver una clase de control de conservación de pavimentos más adelante, donde vamos a hablar algunas cuestiones de estas, pero vamos a hacer una aclaración ahora. Se puede realizar una tarea de conservación, es decir, a ver, vamos a adelantar. El bache es el deterioro, es el agujero que se ha generado por deterioro. Eso es el bache. Y el bacheo es la acción de reparación del bache. Entonces, repito, el bacheo se puede generar aparte, o se puede realizar combinando materiales, siempre y cuando haya ciertas, digamos, consideraciones. Ahora, lo que se ve en las calles, que es una supuesta acción de bacheo, es totalmente incorrecta porque la colocación de mezcla asfáltica tirada arriba de un pozo y encima que es de hormigón, lo que generamos es una discontinuidad superficial entre un material y otro que poco tienen que ver con respecto al comportamiento y que encima normalmente no se le coloca un riego de adherencia entre uno y otro y que encima se coloca uno arriba del otro donde se genera una superficie sobrelevada, un lombote, por decirlo en criollo. Entonces, eso lo que genera es, digamos, una amplificación de las cargas por la acción dinámica, el golpe que produce el eje sobre esa superficie sobrelevada respecto de lo que vienen sin el material que le han colocado por encima. A ver, vamos a tratar de ponerlos en gráfico lo que estamos diciendo. Si esta es la superficie de pavimento hormigón, ¿sí? Y aquí es donde se ha producido una rotura. Esto es hormigón, perdonen el pulso. Si esto es hormigón, ¿sí?
Si lo que hacen es colocarle mezcla asfáltica así, exagerado lo que estoy haciendo, ¿sí? Rellenan todo esto con mezcla asfáltica, ¿qué es lo que están haciendo? Primero, están generando en esta zona, ¿sí? En esta zona están generando una superficie de discontinuidad entre dos materiales que no tienen nada que ver porque hay un comportamiento diferente ante la temperatura de arranque. Luego, lo que les mencionaba recién, el pasaje de la carga, cuando la carga viene y circula, supongamos en este sentido, si hay esta diferencia de altura, ¿sí? Entre la superficie que venía el pavimento hormigón y el lomo de burro bruto que han hecho allí, lo que genera es un impacto en esta zona, ¿sí? Del neumático o del eje sobre justamente la parte más débil. ¿Por qué? Porque justamente la parte que tiene el menor espesor de mezcla asfáltica, ¿sí? Y justamente en las inmediaciones de esta zona, donde acá el hormigón también está deteriorado y que no tiene un espesor constante. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Si esto es la superficie de hormigón y tenemos un deterioro, ¿sí? Lo que se debería hacer es hacer aquí o una determinada distancia, un aserrado o cajeado, que se llama, ¿sí? De la zona de debilitada. Se hace una remoción de todo lo que está allí, que estamos rayando, se hace una remoción, se rompe, y lo aconsejable sería colocar nuevamente hormigón en este espacio. Si eso no es posible por las causas económicas o lo que sea, es posible colocar mezcla asfáltica acá, ¿sí? Previo generar un importante riego de adherencia con un material adherente que es asfáltico, que estoy intentando marcarles allí, ¿sí? Un riego de adherencia en toda la superficie de la caja abierta, ¿sí? En toda la superficie de la caja abierta, en todas las paredes, ¿sí? Debe realizarse. En toda la superficie. ¿Para qué? Para que la mezcla asfáltica que coloquemos aquí adentro, ¿sí? Encuentre las paredes con ligante asfáltico que le facilite la adherencia. Ahora, tenemos dos materiales de comportamientos totalmente distintos. Entonces, si bien el puente de adherencia va a hacer su trabajo y va a trabajar, existe una alta probabilidad de que en algún momento esto se separe, que esto que está aquí, y facilite en esta zona el ingreso de agua, ahí que estoy tratando de marcarlo en azul, ¿sí? Por los laterales. Pero al menos esta situación de sobrelevado no se va a dar, no se va a ver deteriorada o acelerada el deterioro en las inmediaciones de los bordes de la mezcla asfáltica, ni en las inmediaciones del pavimento de hormigón existente en la parte inferior, ¿sí? Entonces, esta tarea, vamos a hacer algo bien gráfico. No. No. Esto es una burrada. Esto no, porque encima es esto que se coloca acá arriba, es un material que tiene un precio, un costo, y eso se está tirando, ese material, no es una tarea adecuada. Si esto es por una situación momentánea, provisoria, porque hay una urgencia, un bache generado en un lugar muy importante, con una transitabilidad elevada, y que hay presencia de agua y que hay riesgo de accidente, sí, se hace alguna cuestión rápida hasta que se pueda tomar alguna otra acción y se corrige. Pero son en situaciones momentáneas, de premura, no tienen que ser situaciones de reparación habitual. No reparación habitual, de eso es una mala ejecución, ¿sí? Hay una clase de conservación de pavimentos que vamos a ver, donde tenemos distintos ejemplos. No está el ejemplo de un pavimento de hormigón con mezcla asfáltica, como lo hemos descrito ahora, por eso me pareció interesante mencionárselo. ¿Se ha comprendido? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Ingeniero, Sí, en ese caso, al no ser dos materiales de contacto, o sea, al ser dos materiales que estén en contacto el asfalto con el hormigón, en el caso que se realice una reparación con adoquinado, ¿estaría en cierto punto en lo correcto? no,
o sea, hay una mayor semejanza en el comportamiento del material, porque el adoquinado estaría siendo con un material hidráulico elaborado, ¿sí? Pero tenemos distintos comportamientos. Tenemos que ingresar a la parte de pavimentos de rígidos, pavimento hormigón, un poco más adelante. La gran, digamos, capacidad de dilatación que tiene el hormigón por absorber calor, y trabaja de una manera que es por distribución de tensiones en una gran superficie, productos que son losas, y hay una transferencia de carga entre losa y losa con pasadores que son hierros normalmente lisos. Hacemos esa pequeña introducción ahora para mencionar la diferencia con respecto a un pavimento articulado. El pavimento articulado con adoquines trabaja por fricción entre adoquín y adoquín, ¿sí? La superficie en la que transmite la carga es muy pequeña. Las dilataciones también son distintas y normalmente no son aconsejables para un alto tránsito, ¿sí? Si tenemos lugares, un alto tránsito pesado sobre todo, si tenemos situaciones de combinación de hormigón con pavimentos de adoquín, deberá realizarse alguna transferencia de carga, por ejemplo, no, esto no está dentro de la materia, pero por ejemplo, si tenemos una cuneta, ¿sí? La cuneta normalmente tiene una cara recta, pero si vamos a colocar en esta zona un pavimento articulado, posiblemente sea aconsejable realizar, ¿sí? Una pequeña zona de apoyo para el adoquín, ¿sí? Perdonen el pulso, para el adoquín en las inmediaciones de la zona de hormigón, donde acá tenemos una rigidez por su espesor, y que acá si colocásemos el adoquín solamente sobre la base que está acá abajo, cambia totalmente la rigidez que tiene. Entonces, se generaría un plano de falla, acá que estamos marcando, entre lo que es el adoquín y la pared de la cuneta, ¿sí? Y ese plano de falla lo que va a facilitar es el ingreso de agua. Normalmente cuando hay transferencia de un pavimento al otro, la zona de transición se hace una transición suave, se hace una transición entre cambio de materiales que permita un pasaje suave de cambio de rigideces, de módulos de elasticidad de los materiales y en consecuencia de comportamiento. Si por alguna consecuencia o por alguna necesidad se debe hacer un cambio brusco de materiales o de pavimento, debe acondicionarse la zona de transición brusca, es decir, dotarla de una buena impermeabilidad para que no se genere agua, para que no se genere el ingreso de agua, y algunas otras cosas que vamos a mencionar, no me quiero adelantar, pero se pueden realizar. Supongamos que tenemos un pavimento flexible allí y tenemos un pavimento de hormigón acá que no lo voy a terminar, ¿sí? Esto sería una zona brusca de cambio. Entonces, lo que se aconseja es, en las inmediaciones, un incremento de espesor aquí con respecto al que se viene trayendo. ¿Para qué? Para lograr una transición de rigideces, digamos, y de trabajo, previo a haber colocado en esta zona una junta de dilatación, y esa junta de dilatación bien impermeabilizada. Bueno, hay una serie de factores constructivos que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer una transición entre dos tipos de pavimento, ¿sí? No es tan, bueno, termino acá y arranco con el otro como si nada sucediese. Perfecto, perfecto. Debería o podría, no es la única solución, vamos a recuadrarlo con otro color, aquí con rojo, generarse la cuneta, ¿sí? Con lo que he marcado aquí, una L, donde el adoquín pueda apoyar, ¿sí? Sobre esta superficie. Porque si eso no se realizase así, tendríamos la cuneta, ¿sí? Y tendríamos el adoquín acá colocado
sobre el material, la capa de base. Lo que pasa es que estamos hablando de un montón de conceptos que todavía no hemos visto, ¿sí? Esto es hormigón, esto es adoquín y esto es base. La base es un material granular, ¿sí? Entonces, acá no hay una transición suave de rigideces. Podemos dotarlo de una buena impermeabilización con alguna junta aquí, ¿sí? Pero acá va a haber un movimiento, ¿sí?, diferencial de comportamiento, porque no tenemos los mismos módulos. Ante el pasaje de la carga, supuestamente por la banquina, por la cuneta no circula nadie, pero sabemos que eso sucede. Entonces, el pasaje de la carga va a generar movimientos diferenciales uno respecto del otro. Y esos movimientos diferenciales son los que van a debilitar esta junta central y los que podrían llegar a favorecer el ingreso de agua. Esto que marcó en rojo acá es lo que le marqué acá en azul antes. Están establecidos en función de los espesores, no recuerdo exactamente para este valor, para este tipo digamos, de estructura. Normalmente suelen andar entre 1 metro, 80 centímetros, dependiendo de cuáles sean los espesores con los que vamos trabajando aquí. Para todo este tipo de situaciones hay un manual, nos estamos adelantando, estamos llegando casi al final de la materia, pero tenemos un manual, que es el manual de pavimentos del Instituto Cemento Portland, que proporciona varias, digamos, esquemas de soluciones de este tipo, ¿sí? No solamente de este tipo, sino la transición entre hormigón y asfalto, o en mezcla asfáltica, las situaciones de bacheo, las transferencias de carga. Bueno, hay una gran cantidad de propuestas de resoluciones de estas cuestiones, ¿sí? Métodos de cálculo también, y establecen estas longitudes que estamos mencionando, ¿sí? Son longitudes, más que por cálculo, son por recomendaciones constructivas, ¿sí? Si no, habría que calcularlo de alguna otra manera, pero no hay un método de cálculo establecido para eso. Bien, continuamos con la última parte. Les decía entonces que tanto de la planta elaboradora de la mezcla asfáltica o de la mezcla que se ha extraído de la parte de atrás de la terminadora, ¿sí?, puede ser necesario y debe ser controlado qué cantidad de asfalto tiene esa mezcla que se está colocando. ¿Por qué? Porque la planta asfáltica puede tener una variabilidad. Esa variabilidad puede venir dada producto de que, bueno, la planta, digamos, sufrió algún inconveniente. Entonces, en vez de colocarle el 5,1, que sería el óptimo, podría estar colocándole de más o de menos. Sabemos algunos defectos que puede ocasionar la colocación de más. Y la colocación de menos es que la mezcla no va a tener la suficiente adherencia, no va a tener la suficiente resistencia a fatiga, y es lo que normalmente tienden a tratar de ahorrar las empresas. La cantidad de menos, ponerle un poquito menos. ¿Por qué? Porque es lo más caro, digamos, el ligante asfáltico. Entonces debe controlarse la cantidad de asfalto que tiene una mezcla asfáltica. Para ello existe una técnica que es la recuperación de asfalto. Es decir, a la mezcla que se ha elaborado es extraerle el ligante asfáltico, que a diferencia del hormigón no se puede realizar, porque el hormigón, digamos el cemento, ha endurecido, ha tenido una reacción química que es irreversible. Entonces, en el caso del asfalto, no hubo ninguna reacción química, o por lo menos no ninguna que no nos permita extraerlo. Entonces, este es el procedimiento, vamos a verlo en las imágenes, que me parece un poco más ilustrativo. La mezcla asfáltica que sacamos de la planta asfáltica o que sacamos detrás de la terminadora es colocado en este recipiente de plato, ¿sí?, que se llama recuperación de asfalto por centrífuga de plato, ¿sí? La centrífuga de plato, acá se está viendo una imagen, a ver si tenemos alguna más completa, no. La centrífuga de plato es un equipo más viejo y otro un equipo más nuevo, es como si fuese un secarropa de los que ustedes conocerán, tiene más o menos esa forma.
Esa mezcla asfáltica que es colocada acá es acondicionada un tiempo aquí, como vemos, con un solvente que, como se ve en la imagen allí, es queroseno. Podría ser otro solvente, nafta y demás, pero esos solventes, esos combustibles, son más volátiles y tenemos algunos riesgos en la operación. Entonces usamos, por ejemplo, queroseno. El queroseno lo dejamos actuar un determinado tiempo sobre la mezcla asfáltica y lo que empieza a hacer es a diluir el ligante asfáltico. Esto, que antes hemos tomado el peso inicial, ¿sí? Así que conocemos el peso inicial, se le coloca un papel filtro en la parte superior, se le coloca una tapa y se empieza a accionar, que empieza a centrifugar. Como la tapa y el papel filtro no deja que se escapen los agregados, los retiene allí cuando esto va centrifugando por fuerza centrífuga, lo que sale es el líquido. Y al salir el líquido, lo que empieza a verse, pero espero que funcione aquí el video, lo que se empieza a observar es cómo sale, a través de una manguera, un dispositivo, ese queroseno con el asfalto que él ha lavado, en esos términos, al agregado. ¿Sí? Se ve que tiene una pequeña coloración, ¿sí? Y ese procedimiento de agregarle asfalto, dejarlo un tiempo y accionar la centrífuga, se repite tantas veces hasta que se observe una coloración, ¿sí? Que no sea más oscura, sino que sea más clara, es decir, que vaya tomando más color queroseno y no tanto asfalto. Una vez que se ha repetido ese procedimiento alrededor de 2 o 3 veces, el agregado que se encuentra en la parte interna es como lo que se está viendo allí, ¿sí? Se han lavado los agregados. Ese material que extrajimos de la centrífuga es guardado en una probeta graduada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la diferencia de peso entre esta situación inicial y esta posterior, esto tenemos que secarlo, porque esto está humedecido con queroseno. Entonces lo secamos y la diferencia de peso sería la cantidad de asfalto que se lavó. Entre la situación inicial y la final es la cantidad de asfalto que tenemos en la probeta con queroseno. Pero ¿qué es lo que sucede? El material que es muy, muy fino se escapa un poco por el papel filtro que tiene y demás. Entonces estaríamos cometiendo un error, porque en la probeta acá tenemos una cantidad de queroseno con asfalto y también finos muy finos, ¿sí? No estamos hablando de una pequeña particulita, sino que estamos hablando de finos de un polvo, ¿sí? De ese tamaño. Entonces, es necesario recuperar esa cantidad de material fino que se ha escapado, porque si se ha escapado, lo estaremos contabilizando como agregado, y eso es incorrecto. Entonces, para corregir esa situación, al material que sacamos de la probeta, lo que hacemos es un nuevo centrifugado, ¿sí? Un nuevo centrifugado en otra centrífuga, ¿sí? Que se llama centrífuga de vasos. ¿Por qué? Porque tiene vasos. En esos 4 vasos que se observa allí, esta es la que tenemos en el laboratorio, se coloca una cierta cantidad de lo que tenemos en la probeta acá graduada, se coloca una cierta cantidad en cada uno de ellos, ¿sí? Y se le agrega una pequeña cantidad de queroseno para disolver la cantidad de asfalto que puede estar recubriendo a los finos que hayan quedado acá en la probetita. Accionamos la centrífuga lo que hace es, por fuerza centrífuga, depositar los finos en el fondo, los pega sobre el fondo de los vasitos, y esos vasos queda como si fuese, para hacer una analogía, una borra en el fondo del vaso, y la parte superior que tiene asfalto y queroseno, nada más, es vertido, ¿sí? Este procedimiento que les menciono se repite tantas veces hasta que se observa en el último vaso, en la última repetición, una coloración muy clara del queroseno. Entonces, lo que tenemos allí en el fondo, que obviamente en la foto no se alcanza a observar, son finos lavados 2 o 3 veces con queroseno, que son los que se le escaparon a este proceso, pero que fueron retenidos en este otro segundo proceso. Entonces, en estos 4 vasos han quedado finos, que es prácticamente un polvillo, un polvo, que son secados juntos con el material anterior,
Y ahí sí tenemos entonces estos agregados más los finos que quedaron acá retenidos, la cantidad de finos total. Entonces, haciendo la diferencia entre la mezcla inicial y los finos, perdón, y los agregados obtenidos acá y los finos que tenemos acá, sabemos la cantidad de asfalto que tenía la mezcla en la situación inicial. Y así podemos determinar el porcentaje de asfalto que tiene la mezcla. Y nos va a servir para verificar si la planta asfáltica está funcionando correctamente o si se ha incurrido en algún error, intencional o no, en la dosificación de la mezcla asfáltica. Con estos agregados que han sido secados acá y los finos que han sido recuperados acá, que también han sido secados, se pueden y se debe realizar una granulometría para ver, porque ya están secos los agregados, para ver si la mezcla presenta la granulometría que fue obtenida en la dosificación. Es decir, que no haya habido una desviación en la dosificación con respecto a la cantidad de agregado que se ha colocado en la planta asfáltica o también en este proceso, ¿sí? Acá, al extraer una muestra, podemos tener, por algún proceso de segregación, una granulometría que no es adecuada, ¿sí? Podemos tenerla adelante de la terminadora porque de la planta salió bien, pero en la colocación, por algún proceso en la colocación de la mezcla, tenemos algún defecto en la granulometría y lo vamos a observar cuando hagamos la granulometría de una muestra tomada detrás de la terminadora. Bien, ¿se ha comprendido esto? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? Si no, esta sería la última parte y la última clase de lo que sería respecto a materiales asfálticos, ¿sí? Vimos asfaltos y después vimos mezclas asfálticas y los ensayos y los prácticos que hubiésemos realizado en el laboratorio. ¿Alguna consulta? Bueno, mañana vamos a continuar, ya como les digo, con otro tema. Está subido en autogestión los primeros métodos de cálculos, ¿sí? Que vamos a empezar a ver mañana para lo que es pavimentos flexibles, uno de los primeros métodos por allá bastante antiguos, y después ya vamos a empezar a ingresar a lo que sería la metodología ASTO para cálculo de pavimentos flexibles, y después vamos a pasar a rígido. Si no hay preguntas, nos estamos viendo mañana. Gracias, Buenas profe. noches, profe, Buenas noches. gracias.